Buenos días. En esta clase vamos a hablar sobre lo que es la orquesta sinfónica y los elementos de una composición musical. Para empezar, vamos a definir lo que es una orquesta sinfónica. Esta es una agrupación de más de 80 intérpretes musicales que utilizan instrumentos de viento, percusión y de cuerdas. Estos están ubicados según el tipo de instrumento en un orden establecido para ejecutar una obra musical. La orquesta está dirigida por un músico académico muy preparado. Este es conocido como director de orquesta y es el encargado de transmitir la intención del compositor, dándole una interpretación personal. También cuida de indicar el tiempo y el ritmo, de guiar y coordinar a los músicos en la construcción de una obra. Para realizar esto existen elementos básicos de la música. Como ya dijimos y hemos hablado, la música es la exploración de sonidos. Se organizan para crear sensaciones agradables al escucharlos. Los elementos básicos de la música son el ritmo, la melodía y la armonía. El ritmo es la variación del sonido y se da por las diferentes duraciones del mismo. La melodía es la continuidad del sonido en una pieza musical. Y la armonía es el equilibrio que se genera en la construcción de acordes en una melodía. La armonía es complementario en la creación de la música, ¿sí? Ya que se puede hacer simplemente con el ritmo y con la melodía. ¿Qué será una composición musical? Es crear una pieza de música. Consiste en la combinación de elementos de la música y de sus partes. En otras palabras, la composición es el proceso de crear una nueva pieza musical. Para componer una pieza musical, pues hacen falta los elementos de la composición musical. Estos son el sonido, los instrumentos, la teoría musical, las técnicas y la interpretación. Cuando hablamos de sonido, nos referimos a las ondas sonoras que viajan en el aire y que llegan a nuestros oídos. Todo lo que llegue a nuestros oídos pues es considerado como sonido. Las cualidades de este son el timbre, la intensidad, el ritmo, la melodía y también la altura. Cuando hablamos de timbre, es una cualidad del sonido que es indispensable para hacer música, ya que nos ayuda a diferenciar entre un sonido y otro. Por ejemplo, el sonido de la voz de un hombre no es el mismo al timbre de la voz de una mujer, o el timbre de un violín, o sea, su sonido no es el mismo que el de unos platillos o el de unas maracas. Cuando hablamos de intensidad nos referimos a los sonidos fuertes y débiles. Un sonido fuerte tiene mayor amplitud en sus ondas, mientras que un sonido débil tendrá menor amplitud. El ritmo, como lo dijimos, es la variación del sonido y se da por las diferentes duraciones del mismo. La melodía, la continuidad del sonido en una pieza musical, es esencial para la composición y es una cualidad del sonido que nos ayuda muchas de las veces a identificar alguna canción o alguna composición que nosotros hayamos escuchado anteriormente, simplemente con escuchar su melodía. Y cuando hablamos de altura, nos referimos a la diferencia del sonido que hay entre sonidos graves y sonidos agudos. Otro elemento de la composición musical son los instrumentos. Los instrumentos musicales son objetos construidos justamente para producir sonidos y con un fin de interpretar música o de crear música. Son de distintos materiales y existen los instrumentos de viento, de percusión, de cuerda y últimamente pues también los instrumentos electrónicos. La teoría musical es conocer todo sobre la música, su historia, la escritura, la notación musical, las técnicas de composición, la instrumentación, entre otros. Las técnicas, pues estas se refieren a métodos que se aplican para crear música, en cuanto a estructura, organización de una pieza musical, ritmos, géneros musicales, entre otros. Por último, la interpretación, esencial
para poder componer música, ¿sí? Representar una obra musical dentro del canto o la ejecución de un instrumento musical. El modo de interpretar, el modo de llegar a las personas, el sentimiento que se le pone al interpretar una composición musical. Muchísimas gracias por su atención. Queda de tarea especificado en la hojita de actividades y también en la plataforma. Por favor, realizar también la página 79 del texto, ¿sí? Donde tenemos 3 preguntitas, ¿sí? Sobre investigación, ¿sí? Investigar sobre las composiciones y compositores del repertorio clásico popular, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.